Bendiciones a toda nuestra gente hermosa que se conecta con nosotros a través de este gran podcast Visitados por Dios. Un canal que estamos creando para simplemente enamorarte de la presencia de Dios y que puedas tener sobre todas las cosas una relación con nuestro amado. Hoy tenemos un programa de lujos, estamos muy contentos, la casa está muy emocionada. Estamos recibiendo un gran hombre de Dios de República Dominicana, mi tierra natal, nuestro amado pastor Heury Taveras. Amén. Bienvenidos. Bienvenido, Amén. mi pastor. Amén, pastora, muchísimas gracias. De verdad, esta acogida ha sido una tremenda bendición y poder compartir con ustedes ha sido toda una experiencia inolvidable y llena de muchísima honra. Estamos bien contentos de tenerlo aquí junto a su esposa, la pastora, y de verdad que estamos muy emocionados porque conocer ministerios en este tiempo, amantes de la presencia de Dios, de lo genuino, de la palabra, del orden bíblico, escasea un poco. Y encontrarlos a ustedes como esa agüita en el desierto que nos dice no estamos solos, tenemos una generación que todavía apela a Jesucristo y que tiene a Cristo como centro, es hermoso. Así que este programa se caracteriza por de alguna forma conocer la intimidad espiritual de nuestros invitados. Y nos encantaría iniciar porque tenemos mucho. Aquí hay mucho. El set está loco que yo le haga varias preguntas ahí. Pero tenemos mucho para engrandecer a Dios de lo que ha hecho con ustedes, lo sé. Hey. Y queremos preguntarle de entrada a nuestro amado pastor, ¿quién es Heury Taveras? ¿Quién es este hombre? Bueno, Heury Taveras es un joven que fue llamado al Evangelio a la edad de 15 años. Yo con 15 años conozco al Señor. El Señor me llama a predicar su palabra. Yo, inclusive siendo inconverso, recibí el llamado a predicar la palabra de Dios. ¡Wow! Dios me dijo, tú vas a ser predicador de la palabra de Dios. O y sea, no era cristiano. no era cristiano. Inclusive veo en el pastorado, he tenido la experiencia de que muchas personas me preguntan que quieren saber a qué fueron llamados. Y esa pregunta siempre me choca porque yo antes de ser cristiano ya sabía para qué Dios me había llamado. ¡Wow, pastor! Pero eso no es normal, esa no es la norma. Al pastor yo le dije, yo me convertí y yo quiero que usted sepa que Dios me dijo que yo voy a ser predicador. O sea, dígame lo que yo tengo que hacer, dígame lo que tengo, cuáles son los pasos a seguir para yo desarrollar ese ministerio que Dios me ha llamado a cumplir inmediatamente. Wow, o sea, cuando Dios lo llama, no es cristiano, acepta el llamado y quiere prepararse para lo que Dios le llamó. Inmediatamente, inmediatamente. O sea, yo sabía, cuando yo veía al pastor predicando, yo decía, ahí yo escuchaba la voz de Dios que me decía, ahí es que yo te quiero. Y eso es lo que te quiero hacer. Wow, pastor. ¿Sintió de alguna forma, si le podemos decir a los televidentes, usted sintió una convicción del cielo aún sin conocer a Dios? No solamente una convicción, con ese llamado vino un carácter. O sea, Wow. yo puedo testificar personalmente de que yo no tuve adolescencia. Yo no tuve la típica adolescencia del joven que está perdido, que no tiene identidad. No, con ese llamado vino un carácter, vino una responsabilidad, vino un peso. Yo tenía la responsabilidad de actuar como un predicador. Yo me veía a sí mismo como un predicador, me veía a mí mismo como una persona que tenía que dar ejemplo en la palabra de Dios. O sea, a temprana edad, desde los 15 años yo comencé a predicar. Y de ahí en adelante nunca he dejado de predicar, nunca. O sea, Dios yo mío. yo me convertí en diácono con 16 años de edad. Wow, Yo era pastor. un anciano de la iglesia, literal. Yo era un anciano de la iglesia Qué hermoso con eso. 16 años de edad, rodeado de personas de 40, 50 años, y yo era el único con 16 años que estaba dentro del cuerpo oficial de la iglesia. Un tipo Timoteo. Sí, así mismo, Dios mío, porque el pastor. carácter que me dio el llamado, o sea, no fue solamente que yo recibí un llamado y una gracia para predicar o para hablar la palabra o para entenderla, sino que vino una responsabilidad de vivir esa palabra. Wow. ¿Y su familia era creyente? ¿Viene de una base cristiana? No, absolutamente. No, Nadie, cuéntenos. nadie. Mi padre católico, mi madre católica. Inclusive recuerdo una sentencia que yo bromeando estaba en el campo y dije así, no sé dónde salió, pero dije, yo un día voy a ser evangélico. Y mi abuela escuchó esa palabra y dijo, si eres evangélico, nunca regresarás a esta casa. Porque estaba prohibido, o sea, estaba prohibido hablar de evangelio porque el evangelio, los evangélicos se montan, los evangélicos tienen demonios, esa era la creencia. Entonces, no se podía ni siquiera hablar de eso, pero a mí me nació, no sé de dónde, pero yo dije, yo un día voy a ser evangélico. No ahora porque estoy un joven, pero un día yo voy a ser evangélico. Y cuando mi abuelo lo escuchó, se escandalizó. O sea, porque no era común y tampoco nunca había asistido a una iglesia evangélica. No sé de dónde salió la palabra, yo sé que la declaré. Yo puedo decirle con lo que escucho, estamos empezando, que usted me representa Jeremías capítulo 1.
La forma del llamado de un ungido muy cercano a lo profético es lo que me está hablando. Igual lo que le contaba backstage, yo vengo de una familia nada cristiana, todos católicos. No había evangélico y decir evangélico, eso era lo peor. Entonces yo creo que Dios siempre se provee de un David en una generación para buscar quien cargue su nombre con dignidad. Qué bendición poderlo tener. Le pregunto, luego que pasa entonces esta experiencia, que sabes que Dios te llama, que sientes la convicción en tu espíritu, te dan el paquete ministerial, el carácter, la gallardía, el saber defender esto, ¿qué experiencia te marca? ¿Hay alguna experiencia que el pastor pueda decir, no, yo tuve esta experiencia aparte, no de hombre, sino usted solo con Dios? Sí, yo tuve varias experiencias. No, las cuentas, las Sí, queremos sí, saber toditas, tuve, pastor. tuve varias experiencias porque lo que pasa es que me he dado cuenta, cuando Dios te llama al ministerio, yo no era consciente ni de la gracia, ni de la dimensión del llamado. No era Claro. consciente. Sabía que había un llamado de Dios, ah, pero cuando yo quería acceder a un conocimiento de la palabra y sentía que había algo que me obstaculizaba. Y entonces yo pedí, ahí escuché la primera vez sobre el bautismo del Espíritu Santo. La primera vez que escucho sobre el bautismo del Espíritu Santo, un predicador invitado a la iglesia, él comienza a hablar de que el Espíritu Santo, cuando te bautiza, te lleva a una dimensión totalmente distinta a la que tú estás viviendo. Y yo estoy viviendo dentro de lo que sé y dentro de lo que puedo. Y ese mismo día, entonces él dice, si no has recibido el bautismo, pídelo. Y yo cierro los ojos. En mi iglesia no era común, nunca vi en la iglesia a nadie hablar en lenguas, nada. O sea, no se practicaba No se esto. practicaba, Ok. no se practicaba. Entonces, para mí, yo estaba viendo lo normal, pero ese día me llevaron como aguas profundas. Wow. Yo cierro los ojos y entonces ahí el Espíritu de Dios se vuelve una realidad en mi vida, fuerte, porque yo comienzo a sentir electricidad en mi cuerpo y entonces me sucede algo que nunca me había sucedido. Los textos bíblicos que yo había leído, todos como que me regresaban a la mente y se abrían como si fuera una página que yo Wow. podía entender el mensaje subyacente en cada texto. O sea, en esa experiencia yo comencé a entender la palabra y salí de ahí con un conocimiento de la palabra que me resultaba fácil hablar la palabra, entender la palabra y leer la palabra. Y yo creo que por eso hay mucha gente que no tiene como cercanía con la palabra porque no la entiende. Pero cuando tú comienzas por el Espíritu a entender la palabra, se hace como la comida necesaria de todos los días. Que es vital, Sí. es vital. O sea, yo puedo entender con esto, pastor, que en medio de su bautismo con el Espíritu Santo, entiendo las corrientes porque fue lo que me pasó a mí. Uno siente que queda electrocutado. Sí, sí. Es un poder muy grande al cuerpo humano. Pero yo creo que usted también recibió ahí una muy buena revelación de la palabra. Hay personas que pueden escudriñar, hay otros que meditan, hay otros que la leen, pero hay gente que recibe el don, no solamente de la interpretación bíblica, sino la revelación de la palabra. Fíjese que dentro de su llanura lo primero que se le manifiesta son textos. Eso Así es un es. regalo Así es. también que quizá por eso se le hace a usted más fácil leer un texto porque es un don de Dios sobre usted. O sea, la primera manifestación viene en los textos bíblicos, siente las corrientes de Dios, empezó a hablar en lengua, ¿no o sí? Sí, yo hablé en lenguas, claro, me intimidé, porque Claro. como no era común, nadie le hablaba, entonces yo sentía estos impulsos que estaban Sí. de dentro hacia afuera, Sí. que no podía controlar, pero me llenaba, me sentía como que estaba en una nube, y entonces yo abría los ojos y no veía a nadie en eso, y decía, pero ¿por qué nada más estoy yo solo en esto? Entonces me asusté, pero quería seguir en eso, yo quería explotar. Yo nunca había adorado a Dios a alta voz, y yo sentía en mi espíritu, tienes que manifestar esto, tienes que vocear, tienes que gritar, porque era demasiado. Bueno, le puedo testificar que no fue un cambio paulatino. Ok. Después de ese día, nadie me dijo a mí que ayunara. La necesidad de ayunar vino después de ese día. Wow, La- sin tener el conocimiento como sin joven. tener el conocimiento, yo nunca había ayunado. Y yo recuerdo que después de ahí yo estaba ayunando. Al otro día yo estaba ayunando. Y yo me pasé más de 5 horas leyendo la palabra porque como la entendía, me resultaba tan fácil leerla. O sea, le puedo decir que días antes yo leía la palabra con muchísimo tropiezo. La leía, era como difícil de entender, difícil de aplicar, difícil de encontrar el mensaje. Y después de ahí, 5 horas corridas, y yo sentía que mi boca se hacía agua.
Yo sentía que estaba, que era como que estaba comiendo. Y mi mamá comenzó a preocuparse. O sea, Claro. comenzaron a preocuparse porque ¿qué le dio a este muchacho que no quiere comer? O sea, un adolescente que no quiere comer. Imagínense, Sí, un no es adolescente que común. no quiero ver televisión, no quiero ver televisor, no quiero ver televisor, no quiero nada. Lo que quiero es estar en la presencia de Dios. Yo me encerraba en mi cuartico y no quería salir de ahí porque ahí yo tenía la libertad de poder hablar en lenguas porque no me intimidaba. En la iglesia me intimidaba porque yo veía que pocos lo hacían y yo tenía el miedo de que yo estuviera blasfemando contra el Espíritu Santo Claro. o estuviese haciendo algo malo. Pero en mi casa me aprovechaba y yo hacía lo que no hacía en la iglesia. Wow. Era una convicción directa del Espíritu con usted. Totalmente. O sea, usted nunca llegó a estar en la calle, no bebió, no supo lo que era discoteca, no estuvo nunca mezclado con nada de esto. Yo sí, yo fui un joven precoz. Yo fui un joven Cuéntele precoz. eso a la Sí, cámara. yo fui un joven bastante precoz. ¿Por qué le digo precoz? Porque a muy temprana edad, mi padre, recuerdo que mi papá era jugador. Se sacó unos 300,000 pesos, algo así, como unos 300,000 pesos, que son como $10,000. Ujú. Y se sacó ese dinero, mi papá, y el hombre, yo tenía unos 9, 10 años, y nos llevó a barras, mi papá me llevó a mí a conocer mujeres, Oh. a prostíbulos y a beber alcohol. Inclusive mi papá, Su papá sí, biológico. claro, porque él tenía que hacernos hombres. El concepto era, lo voy a hacer hombre, y entonces nos llevó a mi hermano y a mí, y en siendo mujeres y centro de bebida, él pagaba para que me dejaran entrar. Yo era un niño, y él me pagaba para que me dejara entrar porque él tenía que hacerme un hombre, y yo tenía que formarme como un hombre, y ese era el criterio de que te voy a hacer un hombre. Entonces, Wow. a muy temprana edad, yo comencé a probar alcohol porque validado por mi papá. Claro. Entonces, la cultura dominicana, ¿verdad? Bueno, eso como que no, es como que hay una doble moral. No está bien, no está bien que lo haga, pero si lo hace, es un hombre, está bien, está correcto. Ajá, Y ajá. entonces ya yo estaba desde muy temprana edad, sí, yo probé alcohol, sí, incluso consumí alcohol de manera muy asidua, siendo niño, Wow. siendo niño. Y fíjese qué importante es tener una cultura, que el Señor esté en nuestra casa, porque nuestra cultura entiende, nuestra cultura dominicana entiende que hacer hombre a un niño es exponerlo a la inmundicia, Sí, totalmente, porque es cultural. totalmente. Nuestros padres no saben, ellos entienden que eso está bien, pero qué peligroso es, porque usted pudo perderse, qué bueno que Dios lo selló. ¿Cuándo viene la preparación del pastor? ¿Cuándo es que viene y le dice, vas a pastorear? Bueno, yo recuerdo, mi pastor me decía a mí que yo era evangelista y ni siquiera soñaba con ser pastor, porque yo veía el ministerio pastoral, lo veía muy estacionario, lo veía de un lugar, y yo quería lo contrario. Yo quería salir, yo quería ir a diferentes lugares, yo quería tener la experiencia de los evangelistas. Aparte de que, si usted recuerda, en los 2000, a principios 2000, existían muchos ministerios evangelísticos de muchísimo impacto y muchísima fuerza. Por lo tanto, no había, en ese entonces, yo recuerdo, no había tantos pastores que fueran itinerantes y que tuvieran mucho auge. Claro. Yo lo que quería ser un evangelista itinerante que Dios usara, como Gigi Ávila. Ese era Claro. el norte. El norte era ser un predicador con ese nivel. Entonces yo como que no me imaginaba como pastor, pero mi pastor siempre me decía que el hombre que maneja la palabra, el hombre que entiende la palabra, tiene que prepararse para toda buena obra, incluyendo el pastorado. Él siempre me decía que el mejor pastor es el que ha tenido experiencia en el pastorado, sirviendo al pastorado antes de ser pastor. Wow, repita eso, por favor. Incluso él decía, los evangelistas que hacen daño en las iglesias son aquellos que no han servido a su iglesia local. Cuando un Mm, evangelista tiene de base servir en su iglesia local, no sale a dañar otras iglesias, ni sale a maltratar otras iglesias, porque entiende lo cuánto le cuesta a un pastor tener una alma restaurada o tener un alma en proceso de restauración. Entonces él dice, un evangelista bien formado es una ayuda para el pastor, pero un evangelista mal formado o que no tiene proceso educativo, doctrinal, termina haciendo daño, aunque tenga fuego, aunque tenga mucha wow. presencia, mucha unción, porque es como poder, pero sin dirección. Lo Mm, que tenía Sansón, poder, pero sin orientación, sin claro. dirección. Wow. Y qué tremendo que usted pudo de alguna forma, como usted dice, ser itinerante, pero no prepararse. Algo que vi que en medio de que el Espíritu Santo lo llama y lo sella, usted tuvo una preparación. Tenemos una generación, pastor, que nos preocupa, porque la verdad es que hasta el libro de Hechos nos dice que aquello que estamos en el altar, encargarnos de la palabra, es aún más importante que encargarnos de las viudas. Tenemos una generación que ha desvirtuado el proceso de entender la palabra y la vida de oración, y que entiende que sirviendo, dando, atendiendo tanto al pueblo, puede tener una conexión con Dios. ¿Qué le podemos decir a esa generación que quiere ser experta, reconocida en el pueblo, pero se le olvidó que hay un inicio en el altar?
Bueno, básicamente yo le diría lo siguiente. El apóstol Pablo, que es el referente de muchos de nosotros, Ujú. el apóstol Pablo duró 14 años guardado. 14 años guardado. En mi experiencia en el pastorado, en mi experiencia en el evangelio en sentido general, he visto que aquellos que saltan procesos terminan cayendo y cayendo de mala manera. Mm, No logran estabilizarse. A final de mm. cuentas, esto no es un camino de velocidad, sino de resistencia. Es un camino de poder sostenerse en el tiempo. Y a mi juicio, el escalón que saltaste te va a hacer falta mañana. Por lo Mm, tanto, yo le aconsejaría a cualquiera que no salte procesos. No salte procesos porque a veces estamos muy enamorados de los resultados. Y esta es una generación que me gustaría que tomes un minuto para reflexionar esto que le voy a decir. Esta es una generación que ama los resultados. Y es una generación pragmática, mm, porque le gusta lo que da resultados, es lo que tenemos que hacer. Pero eso puede ser engañoso. claro. Moisés golpeó la roca y brotó agua. Sí, brotó agua. ¿Tuvo resultado? Sí. ¿A qué costo? ¿Cuál fue el precio que pagó? Dios mío. Cuando fue a la intimidad, ¿qué Dios le dijo? Ok, delante del pueblo me deshonraste, no entrarás en la tierra prometida. Dios mío. Yo no quiero resultado, yo no quiero éxito, si implica sacrificar la presencia de Dios, si implica sacrificar la bendición de Dios, si implica sacrificar la comunión con Dios. O sea, a mí no me interesa tener una iglesia grande o un ministerio muy reconocido o que me inviten y me pongan en muchos flyers, si eso implica que yo sacrifiqué la presencia de Dios en el proceso. Entonces, yo no estoy enamorado del resultado. Y eso Dios me lo enseñó. No te enamores del resultado. Enamórate de la intimidad, de la comunión, de la presencia, de la bendición. Y ese es el problema, que tenemos gente enamorada del resultado. Lo que quieren es tener la iglesia grande por grande. No es una iglesia grande por grande. No es un ministerio exitoso por ser exitoso, porque la gente me consume en las redes. Pero ¿a qué costo? O sea, Dios si yo mío. sacrifiqué mi dignidad, sacrifiqué la presencia de Dios o sacrifiqué la verdad de Dios por el chisme, por el cuento, por la fantasía y por la mentira, yo no quiero ese éxito. Yo no quiero ese reconocimiento. O sea, yo prefiero, se oye cliché, yo prefiero que un grupito vea esta entrevista y sea edificado realmente y no inventarme unos cuentos fantásticos, que la gente diga, wow, qué experiencia, y yo presentarme como el gran Sí. gurú de los secretos espirituales. No, yo te voy a ser honesto, te voy a decir la verdad, porque es una generación que realmente anda muy emocionada y Ujú. no quiere entender que los fundamentos son los que nos permiten a nosotros estabilizarnos y permanecer en el tiempo. Qué poderoso. Usted habló por 1000 años, pastor, porque lo que usted dice, ¿sabe el tiempo que consumen las redes sociales a un ministro? ¿Qué tiempo tienes para encontrarte con la voz de Dios? Para saber si sigues en la agenda de Dios, para saber si sigues en el momento de Dios, porque una agenda llena no es propósito de Dios, puede ser descuido. Así es. Entonces hay que saber dónde tenemos una asignación y dónde nos invitaron. ¿Puedo contar una Por experiencia? favor. Dios me confrontó, ¿no? Porque eso me gusta. Dios, aquí no hay superhéroes. Aquí no hay superhéroes. Dios me confrontó una vez. La iglesia que pastoreo se llama Centro de Vida. Y Dios me dijo, yo durmiendo en la iglesia, me dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dios. Así me dijo el Señor. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y la iglesia que yo pastoreo se llama Centro de Vida. Y yo recuerdo que me levanté llorando, con lágrimas en los ojos, y le dije, Señor, no quiero tener un nombre que no se condiga con lo que estamos viviendo o con lo que Claro, hacemos. Porque Dios no me llamó la atención por reprenderme y por claro. humillarme. No, el asunto es alíñate. Eso es Alíñate. amor. Lo entendí y le pedí misericordia. Y dije, no quiero ser que la iglesia se llame de una manera y no exprese realmente el amor a Dios ni la vida de Dios. Y entonces, cuando Dios nos habla a nosotros, siempre es para que nos levantemos, es para que recapacitemos, es para que nos renovemos. Qué lindo que usted lo vea así porque es madurez, no todo el mundo. Yo me preocupo cuando a Dios a mí no me habla y no le estoy hablando del típico hablar de esta generación que es te voy a usar, te voy a dar el carro, la casa. Cuando a mí ese tipo de palabra viene, a mí me da un poquito de alergia, porque la verdad es que si nos alineamos espiritualmente, esa palabra es totalmente carnal. Todo, Totalmente. todo lo que llenas es la carne, pero el Wow, arma que es eterno. wow. Dame, ¿qué me vas a decir? Que guarde lo que va a estar en la presencia de Dios. O sea, cuando a mí me vienen que Dios te va a prosperar, yo me quedo, esto no tiene que ver con Wow, Dios, porque ya yo soy próspera por tenerlo a Él. wow. Háblame de mi alma, ¿dónde estoy? ¿Estoy caminando bien? ¿Estoy lejos del propósito? ¿Verdad? Yo soy un profeta raro, porque yo me he visto viendo brujerías envueltas en palabras bíblicas. Entonces hay que tener cuidado.
lo que usted está diciendo no todo el mundo lo entiende. Cuando Dios está hablando contigo, como le dijo a usted, se llama amor, se llama propósito. El problema está cuando Dios hace silencio. Cuando ya Dios no habla contigo y no te corrige, ya usted salió del testamento de ser hijo. Así es. Porque la Biblia, los salmos nos especifican, los proverbios, el proverbista decía, la corrección viene del Padre. Entonces, mientras Dios a mí me esté corrigiendo, aunque me incomode, me está amando. Y esta generación no quiere corrección. Por eso cuesta una visita con Dios. Las personas me preguntan, yo quiero que Dios me hable como le habla usted. Y yo le digo, no hay problema, tienes que ser abusada, tienes que dormir en la calle, tienes que pasar proceso, tienes que ser inmigrante, tienes que vivir de crimen. Ay, no. Entonces le digo, pues tú no puedes cargar una unción donde tú no pagaste la intimidad de esa unción. Cada uno tiene su proceso. En su caminar, ¿en algún momento tuvo experiencia con las tinieblas? ¿En algún momento se vio asediado, pasó por liberación? Bueno, uno viene arrastrando muchísimas situaciones. Yo recuerdo que en una ocasión he tenido diferentes situaciones con las tinieblas, porque también siendo, como te decía que era muy precoz, yo tenía unos 13 años cuando tuve el primer encuentro con una fiesta de heavy metal. En ese entonces usaban mucho los heavy metal, Claro. los metálicos. Y entonces ahí fue la primera cercanía. No estaba buscando acercarme al satanismo ni a nada de eso. Pero una cosa, un abismo llama a otro abismo. Y entonces de repente me vi envuelto en una fiesta y de esa fiesta me invitaron entonces a un juego que era la cuija. Y entonces ahí la primera vez tuve también un contacto con la cuija y entonces me envolví durante un año en fiestas y en elementos que tenían que ver con ocultismo. Si le preguntaría qué es la cuija para nuestra generación que entiende que es un juego sano. Bueno, esa era la idea. La idea era de que era un juego sano, pero había el encargado, le llamaban el black metal. El black metal era como el sacerdote o la persona que nos instruía a nosotros, los que éramos nuevos. Yo era totalmente nuevo y esa persona era como el sacerdote, el que nos instruía a nosotros. Y esa persona tenía que hacer la invocación del espíritu. Entonces esa persona que invocaba el espíritu para ver qué el espíritu quería que yo hiciese. Y el espíritu lo que quería era un pacto de sangre. Entonces, Dios. yo tenía que entrar, estoy hablando de 13 para 14 Claro. años, yo tenía que entrar en un pacto de sangre. Entonces, yo no quería, pero había una jovencita que me interesaba y entonces como una cosa llama a la otra y entonces yo me estoy viendo envuelto en un mundo al cual no pertenezco, pero de repente ya estoy sintiendo que los espíritus me están atrayendo. Los espíritus me están atrayendo y quieren el pacto de sangre conmigo y yo me vi en la tentación inclusive de realizar el pacto de sangre. Y entonces, cuando yo llego al Evangelio, hay que romper esas cadenas, hay que romper esos pactos. Y esos espíritus me perseguían, o sea, no me asediaban inclusive para orar, para hacer cualquier actividad espiritual. Yo tenía unas tremendas luchas y unas tremendas batallas. Porque uno piensa que a veces lo que uno hace, uno ya me convertí, ya todo se deshizo. Gloria a Dios que fuera así. Pero hay un proceso de liberación por el cual uno tiene que pasar. Sí, es como desligarnos de aquello que Totalmente. practicamos que no pertenecía Totalmente, a Dios. totalmente. So, ¿llegó a la iglesia y llegó a pasar por liberación o fue un proceso muy de usted con Dios? Cuando la iglesia que yo me convertí no realizaban, no creían en eso, no tenían cultura del proceso de liberación ni nada de eso. Pero yo entro en ayuno, cuando el Espíritu de Dios comienza a ministrar conmigo, que me quiere llamar al ministerio, entonces yo comienzo a entrar en ayuno. Y en los ayunos, entonces yo comienzo a tener sueños donde me veo peleando con espíritus. Y entonces ahí comienza el proceso de liberación en mí. O sea, prácticamente lo pasé solo. Recuerdo los primeros 3 días de ayuno, que el Señor me dijo, te quiero encerrado 3 días de ayuno. Y yo recuerdo flaquito, chiquito, y digo yo, bueno, creo que de esta me muero, pero Dios sabrá lo que va a hacer conmigo. Y yo entro en ayuno y en ese proceso, al tercer día, vi un perro negro que salió de mi cuerpo y ahí Dios me dijo, te di la victoria y eres libre. Qué poderoso. Gloria a Dios. Y qué bueno que toque ese tema, porque muchas de las liberaciones que Dios permite que pasemos primero son así. Son en sueños, de experiencia. Mucha gente quiere saber con qué estoy peleando, cuál es mi adicción, la vas a ver en el sueño. Así ¿Con es. qué peleas mientras duerme? El mundo espiritual se despierta mientras el natural duerme. Entonces, muchas de mis experiencias de liberación fueron durmiendo. Veía lobos que me rodeaban, me olían, me olfateaban y yo no entendía. Y perros grandes en diferentes colores, marrones, negros. Y yo decía, ¿qué era todo esto? Y el Señor más adelante me enseñaba las deidades que han estado persiguiendo a tu generación. Fíjate que en mi sueño no estaban dentro de mí. Me rodeaban y me olfateaban. Estaban identificando un pacto que hicieron mis ancestros y es como, este eslabón pertenece, pero ¿por qué no podemos?
no podemos. Dios nos había cubierto, ¿no? Wow. Y la experiencia de liberación, que la iglesia la debe pasar, genuina liberación, no la manifestación de entrevistar al demonio, porque a mí no me mandaron a hacer una charla con ellos, sino expulsarlo. Así es. Hay que tener conocimiento y discernimiento, es necesario, porque como usted dice, tenemos muchas iglesias grandes llenas de gente atada. Totalmente. Entonces totalmente. tenemos muchos, qué lindo. Eso no es éxito. Éxito es que si tienes una con 20, pero los 20 se van, entonces tú lograste el cometido del Totalmente. evangelio. Y es importante enseñarle a nuestra generación que es éxito y la importancia, pastor, de una visitación con Dios. ¿Por qué? Porque si hoy yo le digo al pastor Heuri, mire, pastor Heuri, eso que usted me cuenta no es de Dios, ¿quién le borra la experiencia de Dios a usted? Amén. Nadie puede. Le pregunto, si Dios le da la oportunidad de hablar con un personaje de la Biblia del Antiguo Testamento, 10 minutos estando aquí en la tierra, ¿qué le preguntaría y qué personaje sería? Bueno, yo creo que definitivamente tendría que ser Elías. Perfecto. Tendría que ser Elías. Elías para mí es un... Porque lo que pasa es que mucha gente no valora al profeta Elías en su justa dimensión porque no entiende bien la historia de Elías. Pero Elías fue levantado en el momento que menos querían a un profeta. O sea, la grandeza de Elías radica en que habían pasado 100 años donde el culto a Dios se había derribado. O sea, desde que Salomón entra hasta Acab, habían pasado ya todos esos reyes contribuyeron para que el culto a Dios se deshiciese. Dios. O sea, el culto a Baal es el que impera. Desde el reinado, desde el gobierno, ya no se puede adorar a Dios, se persiguen a los profetas. Y se levanta este hombre y dice, vive Jehová en cuya presencia Dios. estoy. O sea, esa declaración era guerra. Qué Eso, raro. tú lo dices en el contexto donde todo el mundo está adorando a Dios y eso no pasa nada. Ahora, es como nosotros hoy en día hablar en este contexto donde existe el amor líquido, el amor que no tiene forma, un amor que se acomoda a las formas que otros le dan. Decir hoy en día, yo voy a ser fiel, yo voy a ser un hombre que le voy a ser fiel a mi esposa. Eso no es una declaración de amor, es una declaración de guerra. Eso es una guerra. Eso es una guerra. Sí. Y por eso yo digo que Elías, para mí es el profeta, el personaje del Antiguo Testamento que yo como que valoraría en esa dimensión, porque qué valor enfrentar al rey, enfrentar a Jezabel, enfrentar todo un sistema, él solo, enfrentar todo un sistema. Digo, no, ¿y este hombre? ¿De dónde salió este hombre? O sea, cuando tú entiendes la historia de Elías, tú entiendes la dimensión de Elías. Y yo creo que mucha gente a veces no valora al pastor que tiene porque no entiende de dónde viene su pastor. Dios. A veces tú no valoras a tus padres, el esfuerzo que hacen o la persona que tú tienes al lado tuyo porque tú no entiendes su historia. Cuando conoces el contexto y lo que le ha costado a esa persona salir con la palabra y retener la palabra que tiene, tú dices, wow. Wow. ¿Qué le preguntaría a Elías, pastor? ¿Qué pregunta le haría? Dios le dice, bueno, Heuri, yo quiero que hables con otro profeta. Sí. ¿Qué le preguntarías al profeta Elías en este tiempo? Wow. Esta me gustó. Esta me tiene pensando. Sí. Esta me tiene pensando. Pero yo creo que le preguntaría a Elías qué significaba la presencia de Dios para él, la intimidad con Dios, qué significaba. Porque yo creo que la mayoría de nosotros nos relacionamos con el profeta que maneja el poder. Wow. Pero el poder en sí mismo no necesitaba a Dios. Dios mío, espérese que usted se Piénselo. metió ahí profundo. El poder en sí mismo no necesitaba. O sea, Sansón tenía poder, Wow. pero no tenía intimidad. Y entonces nosotros hoy en día nos engañamos fácil porque perseguimos el poder y no perseguimos la esencia. Dios lo que mío. se esconde detrás del poder. ¿Quién está detrás de ese poder? O sea, date cuenta que Dios se le revela a Elías y le dice, y cuando se le revela, ve un torbellino y dice, Dios no está aquí. Ve fuego, Dios no está aquí. O sea, Elías sabía discernir la presencia de Dios. Dios. No se dejaba confundir. Y nosotros, desde que vemos fuego o desde que vemos una Todos tormenta, corriendo ya. ahí está la presencia. Y Elías dijo, no está ahí. En un silbo apacible, una dimensión totalmente desconocida, digo, esta es la presencia. Quiere decir que Elías sí reconocía la presencia. O sea, la relación de Elías con Dios no era sobre el poder, era sobre su presencia. Por eso él dijo, yo vivo en la presencia de Dios. Dios mío, pastor, pero usted me ha dado como 15 mensajes en un minuto. Ahora me voy a meter por otro lado a buscar a Elías. Qué poderoso, gracias por esa aportación. Y es cierto, se lo digo directamente, yo que he predicado de Elías nunca había visto esa dimensión. Y es más fácil como identificarse con el profeta que tiene señales. Totalmente. Pero había algo mayor, gracias Totalmente. por eso. Me dio como 10 mensajes. Totalmente. Así que se lo agradezco. La gloria de Dios. Si de alguna forma
tiene a un personaje del Nuevo Testamento de frente para tener un diálogo, ¿quién sería? Pablo. Yo Pablo, sabía. Pablo. Yo sabía. Pablo. ¿Qué le preguntaría a Pablo? Ay, Dios santo, Pablo. De verdad, lo que pasa es que en el pastorado, tú lees al apóstol Pablo, las cartas de Pablo, sus luchas, porque todas sus luchas están Sí. evidenciando sus decepciones. Incluso el carácter de Pablo está evidenciado ahí en esas cartas. Sí. Pablo se sentía presionado, se sentía decepcionado. Con los Gálatas, por ejemplo, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? O sea, ¿quién os embrujó? Y tú ves el carácter de Pablo discutiendo con los corintios. ¿Verdad? Sí. Y de repente, algunos decían inclusive que cuando él estaba en persona, él era muy flojo, que por la carta era duro, pero en persona era flojo. Oh. Entonces, habían gente muy, muy intrépida con el apóstol Pablo, pero lo que me llama a mí la atención es que Pablo dice que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado por los creyentes. O sea, el sentir de Pablo por la iglesia era genuino. Cristo amaba a la gente. Pablo amaba al pueblo, amaba la obra de Dios y amaba su gente. Y entonces yo le diría, desde el punto de vista pastoral, le diría a Pablo, le preguntaría a Pablo, ¿qué representaba la gente para él? O sea, cómo él veía a la gente en proceso de formación, cómo él los veía. Le preguntaría cómo él los veía, porque Pablo dice inclusive que él quisiera estar en la presencia de Dios, pero se conviene que yo esté aquí con ustedes. Sí. O sea, Pablo estaba tan claro de que era mejor estar en la presencia de Dios, pero su llamado implicaba costo, sacrificio, y él estaba dispuesto a hacerlo por amor a la gente. Wow. Entonces, muchas veces nosotros hoy en día pienso que a veces no amamos a la gente. Yo Estamos en el ministerio, pero no amamos a la gente. Amamos el ministerio, amamos la farándula del ministerio, pero a la gente. Y una de las cosas que Dios me enseñó a mí en el pastorado, o pienso que me está enseñando, porque creo que aún sigo aprendiendo, es amar a la gente. Amar a la gente. Yo he visto personas que me han dicho, y te voy a testificar esto, pastora, me dijo un joven a mí, un joven muy cercano a mí de la iglesia, me dijo, pastor, ¿qué usted ve en fulano? Porque fulano es muy rebelde. Fulano le habla mal a la gente. Fulano yo no sé qué usted ve de Dios en él. Y yo, que comprendo la historia de la persona que él me está diciendo y sé las dificultades que ha atravesado y las carencias que tiene, yo le digo, lo que pasa es que tú no puedes amarlo porque sea perfecto. Ámalo porque Dios está haciendo una obra. Y aún así, a pesar de, aunque tú la veas lenta, Dios la está haciendo y Él la está asimilando. Amén. Que no corra al mismo nivel que tú, que no está al mismo nivel que tú, no, porque el proceso de él y el entendimiento de él es diferente al tuyo, pero Dios lo está haciendo en él. Y entonces una de las cosas que Dios me ha enseñado es amar a la gente, a pesar de que tengan defectos, a pesar de que tengan situaciones, no importa. Están en la iglesia por alguna razón. Pastor, qué bueno escuchar a un pastor con su travesía y su encuentro decir esto. Porque esto que usted dice a mí me ha costado amistades ministeriales. Yo he recibido consejos porque yo amo el pueblo. Yo no sé predicar arriba y bajarme abajo y no hablar con nadie. O irme por un cuartito o que me saquen por detrás donde nadie me pueda tocar. Eso a mí me afecta, me da alergia. Porque yo he entendido que yo soy sierva de Cristo para atender a aquello que amó tanto que dejó una kenoxis en la cruz por esa gente. Entonces yo soy sierva de Dios, aunque soy una hija de Dios, como dice Romano, yo sirvo al pueblo de Dios mediante Cristo. Wow. Entonces cuando se nos aleja del pueblo y el pueblo te ve como un Dios, somos peor que Satanás. Porque se supone que yo soy la persona que acerca a la gente a Cristo, no a mí. Tenemos una generación que no ha entendido eso, que está el artitaje encima, que está el nombre encima y que entonces choca porque me ha pasado. Yo tuve un pastor que me dijo, Dios a ti te va a usar terriblemente, pero tú te tienes que desligar de la gente. Tú terminas de ministrar y tú dejas que te abracen, que te tomen fotos, tú quieres estar con ellos. Sí, un ejemplo, yo tenía un equipo, siempre he trabajado con un equipo ministerial. Cuando me llevaban un cuartito, yo le decía, me llevan todo mi equipo. No, profeta, es solamente usted una mención. Le dije, no, yo vine con 7. O nos reúne a los 7 o nos vamos los 7. No, pero usted tiene que saber que usted es ministro. Y le dije, no, es que yo no me puedo ver ahí. Recuérdese que uno tiene que cuidarse, porque a veces no practicamos pecados carnales, pero sí generacionales. Por Así ejemplo, wow. Si yo permito que me lleven ahí, yo estoy siendo la misma idólatra que fue a mi abuela, estoy siendo exclusividad conmigo. Así es. Y yo siempre he tenido eso bien al latente de que no sea tan exclusiva que terminen prendiéndome una vela en la mente. Wow. Entonces, tenemos una generación que no ha entendido que pertenecemos al pueblo. Yo perdí amistades pastores ancianos
porque tienes que ir de lejos. El pastor no se mezcla con las ovejas. Yo le dije que yo no entiendo. Porque si yo voy a pastorear ovejas y yo no me mezclo, ¿y cómo tú pastoreas? Para mí resultaría imposible. Hay gente que dice que no puede involucrar los sentimientos, pero no se puede pastorear sin sentimientos. O sea, ¿cómo te pastoreo si no te amo? ¿Cómo te pastoreo si no me preocupo por ti? ¿Cómo te pastoreo si no me intereso en tu vida? Si no me duele en tu O proceso. sea, no hay forma. Por eso yo digo que cada vez que una persona se aleja de la iglesia, se descarría o cualquier cosa, regularmente yo siempre sufro un pequeño luto. Siempre, siempre tengo que sufrir como ese pequeño luto porque yo le digo a la gente, es que tú no puedes esperar que yo pastoree sin involucrarme. O sea, tus sueños de repente, tus metas son parte de mis oraciones. Y cuando tú cumples un objetivo de eso, yo me siento contento, tu gozo es mi gozo. Por lo tanto, si tú caes, cuando caes, ¿qué tú puedes esperar? ¿Que me sienta alegre? No, me voy a sentir también Claro. parte de esa caída. Y voy inclusive yo me he cuestionado muchas veces, oye, no di la palabra suficiente, hice lo suficiente, hice Ay, lo sí. correcto, no hice lo correcto, porque tú quieres ser la provisión de Dios oportuna para mucha gente. Y a veces a uno le cuesta entender que uno tiene un límite, un alcance. Claro. Pero yo a veces el que esté en el pastorado es imposible que no quiera dar más. Es imposible. Si lo ama, si lo llamó Dios. Ahí está la diferencia de un ministerio llamado por Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta que queremos todos saber. ¿Cómo entra el episodio del amor a la vida del pastor? Háblenos de su amada esposa. La Cuéntenos. gloria de Dios. ¿Cómo fue eso? Porque hay una generación que se empata, escoge con prisa y después no quiere aguantar con calma. Y eso es un lío. Cuénteme cómo entra. El pastor Eury fue separado por Dios, no hay duda. Pactado por Dios, no hay duda. Discipulado por Dios, no hay duda. Convencido por el Espíritu Santo, bautizado por Él, no hay duda. ¿Y la esposa quién se le escoge? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Bueno, mi pastor tiene que ver mucho con este proceso. Mi pastor nos educó y siempre fue un pastor muy bíblico. Y el pastor de nosotros siempre decía que, decía, yo no tengo problema con los sueños. Siempre decía eso. Yo no tengo problema ninguno con los sueños. Ahora, un hombre de Dios no se ríe por sueños. Un hombre de Dios se ríe por la palabra. Un hombre de Dios se ríe por lo que dice la palabra de Dios. El sueño, fíltralo por la palabra. La profecía, fíltrala por la palabra. Total. La palabra, lo que venga, fíltralo por la palabra. El problema es cuando la gente quiere tomar decisiones en función de lo que el otro dijo, sin examinarse a sí mismo. Por ejemplo, una cosa que me dijo a mi pastor y le digo a todas las personas que pastoreo, antes de tú querer conocer a tu pareja, conócete primero a ti mismo. Dios, pero repita eso porque uno me dio hasta como un mareo aquí. Yo quiero saber si usted es la mujer de Dios para mí, pero yo no sé cuál es mi ministerio. Yo no sé a qué Dios me llamó. Yo no sé qué tipo de hombre de Dios yo soy. Entonces, ¿para qué yo quiero saber si tú eres la mujer de Dios para mí si ni siquiera yo me conozco? Wow. Ahora, cuando yo me conozco ministerialmente hablando, ya yo sabía qué perfiles descartar. Dios no necesitaba hablarme. Yo sabía que habían perfiles que me podían gustar y yo tenía que descartarlos. Porque ya yo sabía para qué Dios me había llamado. Inclusive, un pastor me dijo a mí, en un futuro te veo pastoreando. Entonces, yo estaba relacionándome con una muchacha. Y la muchacha, la primera pregunta que le hice fue, ¿qué crees del ministerio? Y me dijo, para mí eso es una fiebre, que eso uno la tiene alta y de repente se suda y ya se olvida eso. Y yo le dije, ok, perfecto. Hasta ahí llegó la conversación, nunca más. ¿Me gustaba? Sí. Pero yo sabía que no, porque yo no quería convencerla del ministerio. Claro. Yo quería una pareja que estuviera convencida del ministerio. Wow. Yo no quería adoctrinarla, no, yo quería una que estuviera adoctrinada ya. Porque hay gente también que le gusta hacer el trabajo de los pastores. De que, no, yo la preparo. No. Yo quiero una que venga preparada y que venga con sus convicciones claras. Claro, porque si la tienes que preparar te atrasa. Qué difícil estar en una relación donde tú tienes que estar enseñando. No, y lo peor es tratar de convencerla. Porque hay personas que tú puedes convencerla para estar y pueden ajustarse durante un tiempo. El problema es que no tienen convicciones. Fueron convencidas por ti, pero nunca fueron de ahí. Entonces, por ejemplo, yo también digo que hay personas que son muy buenas, podrían ser muy buenas esposas o esposos, pero no para ti. Wow. Hay personas, me salió malo, no, posiblemente era muy bueno, pero tú no eras la persona correcta para ellos. Porque de repente hay mujeres que el trabajo de ella es ser bonita. El trabajo de ella es ser bonita. Ella no es esposa, no es material para un pastor. Entonces, si se casa con un pastor, ahora una batalla. Claro que una batalla, porque la esposa del pastor, quiera o no quiera, tendrá que asumir retos, será parte de campañas de mala publicidad, quiera o no quiera. O sea, habrá gente que te odie por solamente ser la esposa del pastor. Todo eso va a pasar. Entonces, si no tienes la capacidad de enfrentar y entender esa realidad, entonces no es la esposa adecuada para ti.
Entonces, cuando llegó la edad de que, bueno, yo me casé ya con cierta edad, porque también tenía el criterio de que no me quería casar muy joven. Yo quería aprovechar el ministerio al máximo. Quería tener la experiencia de la soltería. Yo duré 7 años amaneciendo en la iglesia. Qué madurez, Yo duré pastor. 7 años amaneciendo en la iglesia, corrido. Durante 7 años yo no supe lo que era una cama. Porque yo Wow. quería tener la experiencia, y mi pastor me había aconsejado inclusive, que tuviera la experiencia de no casarme tan joven, sino que tuviera la experiencia de salir al ministerio, de compartir, de ir a campamentos, de ver, de explorar. Y entonces yo estuve hasta los 20, me casé a los 28 años. Me casé a los 28. Entonces, yo tuve ese tiempo, creo que fue en 2 o 3 años que duramos solamente de relación y luego me caso. Pero en ese proceso te puedo decir a ti que cuando conocí a la que es mi esposa actualmente, yo no fue una cosa de que el cielo me dio una señal. No, yo vi una mujer de Dios y la vi como me dijo mi pastor. Mi pastor me dijo a mí, la que tú veas, que va a la parte de atrás y luego va a la parte de adelante y le susurra al pastor y luego lleva la copa y trae la que tú ves sirviendo, esa es. Wow. Entonces yo veo a mi esposa, la veo sirviendo, la veo llevando, la veo en la danza, la veo cantando, digo, esta mujer Tiene no, más de lo no, que no. yo estoy buscando. En un campamento eran las 3 de la madrugada y esa acababa de terminar una reunión a las 3 de la madrugada. O sea, se la pasó en el campamento, yo observando, ella no sabía nada, pero yo observando que la mujer no se mueve, la mujer para aquí, para allá, para aquí, para allá, y la veo que a las 3 de la mañana termina la reunión con los líderes y se queda fatigada, digo yo, este es mi tiempo, y a las 3 de la mañana aproveché y ahí comencé a conversar con ella, la veo y comenzamos a hablar de ministerio, de trabajo, de la iglesia y de todo eso, excelente, dije yo. Ella no sabía que usted la tenía en esa prueba. No, ella no sabía, pero yo estaba observando porque mi pastor me había enseñado como referencia, la que veas sirviendo. Hay una que están bonitas, están en la parte de atrás o en la parte de adelante, bonitas, solamente esas, que sean estatuas. No, la que tú veas sirviendo, que se para, que sirve, que está aquí, que está allá, esa regularmente es. Esa es. Wow, wow. ¿Y cómo se da la relación, pastor? Bueno, en ese campamento fue nuestro primer encuentro. Ahí comienzo a hablar con ella. Quedamos encantados, quedamos bien, y entonces nos compartimos un número telefónico, no salimos ni nada, porque yo tenía muchos compromisos, tenía que predicar, ella tenía compromisos en su iglesia, y se quedó como fría la cosa, pero luego entonces un amigo en común nos invitó, vamos a reunirnos, nos reunimos, fuimos una ocasión a comer algo, y entonces ahí comenzamos y entonces en vez de estar como la típica pareja que salía a comer, lo que hacía era que nos citábamos para asuntos ministeriales. Tengo que predicar en tal Oh, sitio, wow. ¿quieres ir? Y entonces ella iba conmigo, o íbamos, mire, yo voy con un amigo mío para que tú vayas. Y entonces nos encontrábamos en los Y cultos. la pastora llegaba, ¿no? Exacto, Esa pastora exacto. es sabia Entonces ya también, porque ahí de repente nos convertimos como en compañeros de ministerio. qué lindo, porque se fundamentan primero en la base de Dios, Totalmente. antes, y eso es lo que ha hecho que tengan un matrimonio tan sólido. No, y no solamente eso, cuando arranco el ministerio, nunca, en el ministerio he tenido, bueno, todo pastor sabe que se tiene guerra, se tiene dificultades, nunca he tenido una queja de mi esposa, qué difícil es el ministerio, porque sus padres son pastores, ya venía con más experiencia que yo, inclusive con el asunto de las guerras ministeriales, o sea que nunca he tenido esa guerra, nunca he tenido la batalla de que mi esposa se está quejando porque la cosa es muy difícil, porque recuerdo una ocasión que me vi sin trabajo. Nunca tuve la presión de mi esposa de, ay, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya, no, tranquilo, yo estoy con lo que yo gano, podemos sustentarnos mientras tanto. Yo predicaba y con eso nos sustentábamos y no estaba trabajando y como quiera, todo bien. Nunca hubo una guerra. Esa debe ser la norma en un matrimonio saludable. Cuando nosotros nos parecemos a lo secular al mundo, empezamos a comparar quién aporta más. O la desfachatez de tema de esto es lo mío, esto es lo tuyo, lo que yo le llamo un divorcio en convivencia, Así que es, eso es un desastre, así ¿no? es. Por eso es importante que el Señor nos ayude a escoger, porque el hombre no sabe escoger solo. Nosotros no tenemos la capacidad de mirar por nosotros. Aun cuando en el caso de usted no fue una palabra profética, tuvo un varón de Dios, un pastor, Claro, claro, que lo dirigió a claro, saber claro, escoger. claro. Y había una dirección porque inclusive yo le diría a cualquier creyente que nos esté viendo en esta entrevista, le diría, si una persona va a mi iglesia, si un varón va a mi iglesia y me pregunta por una joven de la iglesia, yo voy a pensar que él es responsable. Voy a pensar que es un hombre que anda por lo recto y que quiere hacer las cosas correctas. Claro. O sea, pero hoy en día usted se da cuenta como que anda todo oculto Sí, y nadie quiere, inclusive sí, nadie quiere pedir referencia sobre la pareja así y es. creo que es un grave error. O nos volvemos religiosos, perdóneme, que Dios me revele cuando el corazón es engañoso, porque si a ti te gustó en los ojos, el corazón te va a decir que está bien. Y es importante ver los frutos, lo que usted nos decía ayer, compartiendo con los matrimonios, que fue espectacular esa velada.
tú sabes quién es la familia de quien te vas Así a es, casar, así porque es. de ahí tú sabes con lo que vas a bregar. Totalmente, El círculo de crianza manifiesta el nido del hogar. totalmente. Siempre se lo digo a mis hijos también. Lo que tú traes de allá lo vas a vivir en tu casa aunque digan que no, porque lo que traemos es costumbre, Así es, son así modales. es. Qué poderoso. Pastor, le pregunto, ¿qué cambiaría de su congregación? ¿Qué cambiaría de la congregación? Wow. Dios De la santo. que usted hoy pastorea, ¿qué cambiaría? Santo, wow. Qué difícil. Qué difícil. Lo que pasa es que la iglesia que estoy pastoreando, wow, es una tremenda bendición. ¿Qué cambiaría? Es que las cosas hasta negativas, yo le he sacado, le he visto que. Provecho. Entonces yo ¿Qué cambiaría entonces el pastor en esas cosas difíciles? ¿Qué diría? Que diría, esto como pastor lo podemos hacer. ¿qué ¿Qué cambiaría cambiaría el yo? pastor? Yo como Ajá. pastor. Bueno, yo creo que sí. Eso sí yo creo. Yo tengo que cambiar Sí. muchas cosas todavía. Me gustaría ser más atento. Me gustaría Ok. ser más atento. Me gustaría ser un pastor más atento a las necesidades puntuales de los creyentes. Me gustaría Ok. ser como más preciso en poder solucionar o en poder aportar a cualquier situación. Eso sí me gustaría. ¿Qué errores ha cometido el pastor Geuri Errores. en el pastorado, en el ministerio? Creo Un que, ejemplo, que, que- aún en adolescente nosotros lo hemos hecho. Yo cometí errores donde mi pastor me decía, espera un momento, y yo no esperaba, y no te metas en ese ministerio, te toca otro, y me metí en ese, entré y después quedaba mal en todo. Eso nos pasa. ¿Qué errores cometió el pastor yo Geuri? creo que el error que he cometido, que me ha pasado factura, ha sido hablar desde las emociones. Hablar desde las emociones. Cuando hablo acerca del tema, lo cuento por cuenta propia, por experiencia propia. Creo que cuando hablamos por las emociones, no por el espíritu, y nosotros estamos llamados a hablar por el espíritu, a hablar palabra de Dios, entonces de repente me siento ofendido y pienso que eso me da derecho a presentar defensa. Y entonces de repente estoy presentando defensa y Dios no le interesa eso que estoy haciendo. Dios dice, bueno, no tienes que hacerlo, porque no me estás glorificando. O ¿Qué sea, consejo le da a un pastor que está viviendo momentos difíciles? Es bueno retirarse, sentarse, tomar un tiempo, reconocer que no está ofendido, no predicar, poner a otra persona. ¿Cómo se maneja un mensaje fuera de las emociones? yo pasé un proceso, y lo cuento por experiencia propia, en el que me sentí muy atacado de personas muy cercanas a mí. Y en ese proceso recuerdo que la clave fue ir a la presencia de Dios. No predicaba sin antes pasar horas en la presencia de Dios. Y yo recuerdo que nunca en ese proceso, donde posiblemente mis sentimientos estaban a flor de piel, nunca hablé desde las emociones. Siempre hablé palabra genuina de parte de Dios, porque como que ese tiempo en la presencia de Dios filtraba y ponía en calma cualquier Claro. emoción. Y entonces yo le diría, no hables sin antes ir a la presencia de Dios. No hagas nada sin antes pasar tiempo en la presencia de Dios. Deja que Dios pase su mano ahí y te calme. Ahora, si entiendes que te está abrumando la situación, no está mal. Que si tienes que sentarte, siéntate. Si tienes que parar, para. Pero recuerdo que en ese momento yo no podía parar. En ese momento era pieza fundamental que yo continuara. Y recuerdo que le decía a mi esposa, y mi oración era la siguiente: úsame hoy como si mañana me muriera. Wow. De verdad. Porque era tan cuestionado mi ministerio, estaba siendo tan cuestionado, mi credibilidad inclusive, en el que yo decía, úsame, dame la unción hoy, como si mañana no hubiera día para predicar. Y la presencia de Dios, la palabra de Dios, yo recuerdo que yo predicaba y yo le decía, mi esposa me decía, y yo le decía después, y le decía, ¿y de dónde salió esta palabra? Qué ¿De dónde lindo es salió estos Dios. mensajes? Yo mismo me admiraba de la cantidad de revelación y del mensaje tan poderoso que Dios me daba. Bendito Dios. ¿Qué texto bíblico sacude el corazón del pastor Pero Geuri? tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, cuando en ti ha confiado. Qué lindo. Ese es mi texto favorito. Ese es su texto. Mi ¿Y texto. qué completo es? Dentro de la Biblia no incluye ni defensa ni batalla. No es que tus alas me cubrirán, tus ángeles vendrán. No, tú guardarás. Dejaste todo tu deseo puesto en el trono de Dios. Qué buen texto. Ahora se cierra el escenario. Se apagan todas las luces y de repente Dios te abre el cielo en este momento, ahí donde usted está, y no vamos a estar ninguno de nosotros ni la cámara, solamente este cuarto solo, y se va a sentar Jesús aquí. ¿Qué le dirías a Jesús? Lo tienes de frente. Quiere hablar contigo un minuto.
¿qué le vas a decir al hombre que has predicado en el altar y estás solo tú y él? Wow. Gracias. Gracias porque cuando veo lo que Dios ha hecho y cómo su mano, wow. Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Yo creo que yo entendí lo que Job quiso decir con eso. Job, en otras palabras, lo que estaba diciendo era, Job hacía las cosas, el sacrificio y todo lo de las oraciones, tratando de evitar la aflicción. Él dijo, bueno, si yo hago todo esto, si me porto bien, Dios va a evitar la aflicción. Cuando él vio a Dios, cuando él se encontró con Dios, él dijo, pero esto nunca se trató de yo evitar las aflicciones. Se trató de lo que tú querías hacer conmigo. Era lo que tú querías revelar conmigo. Y yo he entendido tantas cosas de Dios que yo lo que le diría es gracias. Gracias porque, sin ser merecedor, soy el más pequeño de mi casa, el más acomplejado de mis hermanos era yo, el morenito, le decían cabeza prieta en Santiago, entonces me sentía súper acomplejado, estaba luchando con muchísimos complejos, era súper orgulloso. Claro, el orgullo era muy orgulloso porque venía luchando con complejos y quería ser reconocido, luego lo entendí. Y entonces, cuando yo veo que Dios, con todo y eso, me llamó, pero cuando, no solamente fue que me llamó, es que cuando Él se me reveló, yo me vi a mí mismo. Yo me vi y me vi como una persona que realmente no merecía gracia de Dios, porque la gracia que yo recibí no habla de mí, de lo especial que yo soy, habla de lo especial que Él es para mí. Amén. Por eso, gracias. Qué Gracias, bueno. Señor. Qué lindo. Gracias, pastor. Esa pregunta la dejamos de Gloria a último Dios. porque ahí se cierran los canales. Gloria a Hasta Dios. su esposa estaba llorando ahí en Gloria a el Dios. set, porque ciertamente yo no me imagino. Tiene que ser muy especial vernos frente a... Yo no sé, yo creo que mucha gente no tenemos nada que decir. ¿Qué uno va a decir Wow. delante del hombre que mayor amor nos ha mostrado en la vida? Wow. Y sé que Me dentro... tiene pensando todavía la pregunta. Sí. Eso se le va a quedar un par de horitas. Sí. Se le va a quedar un par de horitas. Ciertamente creo que es una de las preguntas que dejamos para el final, porque es algo que no es lo mismo predicarlo, que ahora te lo van a sentar de frente y te dan el honor de hablar con Así él. es. Yo no sé si en mi caso me le tiraría encima y lo agarraría de una pierna, porque ciertamente es algo especial saber que vamos a ver como quiera a nuestro Señor, al que tanto predicamos. Para terminar, pastor, déjenos saber dónde está su iglesia. Usted estudió leyes, ¿no? Así es, así es. Usted es abogado de profesión secularmente. Así es, así y es. también locutor. Así es. Eso es importante decirlo Sí, porque claro. tenemos de todo como en botica. Claro. También es conferencista internacional, gracias es. a Dios. Ahora mismo está en la ciudad de Florida con nosotros en Estados Unidos, así que por favor, tienen que llevarlo a su iglesia. Ayer nuestros matrimonios salieron todas. Yo nunca lo había escuchado reír tanto. Ellos estaban, yo decía, esta gente no se quiere ir. Es más, los de media ni pusieron la hora. Ellos estaban gozando con el pastor y fue muy edificante. Si quisiéramos contactar su iglesia, sus páginas ministeriales, pudieras dejarnos saber a su cámara, porque queremos que también los que nos siguen puedan contactarlo. Sí, bueno, Centro de Vida y Avivamiento es la iglesia que estamos pastoreando en Santo Domingo Norte. Eso es en la zona de Villamella. Usted sabe que el Distrito Nacional en República Dominicana, Santo Domingo se dividió ahora Santo Domingo Este, Oeste, Norte y el Distrito. Y estamos en Santo Domingo Norte, cerquita del distrito. Ahí está Centro de Vida y Avivamiento. Nos pueden seguir en las redes sociales como el pastor Heuri Taveras. Heuri Taveras. Y también nos pueden ubicar en la página de YouTube que subimos nuestros mensajes en Centro de Vida y Avivamiento. Ahí subimos todo el contenido y las prédicas, las conferencias, todo ese contenido está disponible para ustedes ahí. Y poderoso, pastor, Amén. porque mi esposo y yo lo seguimos a usted hace tiempito. La gloria de Dios. Y cogemos y entonces la candela que usted suelta se la mandamos los hijos nosotros. La gloria de Dios. Porque a veces cuando tú le predicas a los tuyos no escucha, pero viene el pastor Heuri, le suelta el Gloria a fuetazo Dios. y ellos entienden. Gloria a Dios. Así que gracias por estar con Amén. nosotros en nuestro programa. Sabemos que Dios va a permitir que sigamos teniendo encuentros. Ha sido un honor recibirlo. Gracias por abrir su corazón con nosotros Amén. y permitirnos conocernos. Que Dios le bendiga y hasta pronto. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros. Por favor, espérenos en nuestro próximo programa, Visitados por Dios. Recuerda compartir con nosotros todos estos enlaces, dale a la campanita, suscríbete para que puedas estar con nosotros y siempre que estemos en vivo o live, usted pueda estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.